El tema que les quiero compartir el día de hoy lleva por título El valor de un alma. Y precisamente también es el título de la serie que iniciamos en este día. Y está basado en Romanos 5:8. Abra su Biblia si tiene la oportunidad y si no me siga aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Fíjense lo profundo de este versículo. Mas Dios muestra su qué, su amor, iglesia, para con nosotros sus hijos. ¿Y saben qué hizo el Señor? Que sabiendo que teníamos un pecado original y que en su momento lo habíamos desobedecido, ¿qué creen que sucedió? El Señor fue capaz, el Señor fue capaz de dar su vida a cambio de la nuestra. Y precisamente hoy iniciamos esta serie que se llama El valor de un alma. Y a través de este el Señor nos va a hablar de la importancia que tenemos cada uno de nosotros para Él. Pero hay mucha gente, hermanos, que aún no lo conoce. ¿Y qué creen? Esas personas también son importantes para Dios. Amén. Y yo no sé si a raíz de esto usted pueda comprender la urgencia que nosotros como iglesia cumplamos la gran comisión, que es ir por el mundo y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y alcanzar almas para Cristo. Y ustedes se preguntarán, hermana, pero ¿por qué tanta insistencia? No podemos ser como cualquier otra iglesia en la que nada más vengo, recibo, tomo las bendiciones y me voy. Y dentro de 8 días regreso, vuelvo, llego a la iglesia, tomo las bendiciones y me voy. No, no podemos ser así. No podemos ser así porque el alma tiene un valor para Dios. Y el Señor fue capaz de sacrificarse por ti y por mí. Y ahora nos está demandando que nosotros renunciemos a algo que también anhelamos y que queremos para poder ir a alcanzar esas almas que tienen un alto precio para Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es el valor de una vida para Cristo? Porque si a nosotros como padres nos preguntaron, ¿cuánto vale la vida de tu hijo? Como papá, ¿qué diríamos, hermanos? ¿Cuál es el valor? Si a nuestros padres le preguntaran cuánto vale la vida de su hijo, de su hija, ¿qué creen que contestarían nuestros padres? ¿Cuál es el precio de tu alma? ¿Cuál es el precio de mi alma? ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo para que usted y yo estemos aquí? Y mire, que gracias a Dios, al ser elegidos como Cristo, tenemos muchas bendiciones. Hay muchos otros hermanos que también son elegidos por Cristo y ahorita saben dónde están, siguiendo las obediencias, las órdenes que el Señor les dio. Y quizás algunos de ellos son misioneros y ¿saben en dónde están? En una zona de guerra. Están perdidos o metidos ahí en las profundidades de la selva, con el agua hasta la cintura, con tal de cumplir los planes y propósitos de Dios de ir y predicar el evangelio. Nosotros hace una semana vimos el poder de Dios y vimos que las almas llegaron a buscar al Padre. ¿Y saben por qué? Porque el Señor también pagó un precio por ellos, así como lo pagó por nosotros. Amén. Pero ¿cómo fue que el Hijo de Dios fue capaz de morir en una cruz? ¿Por qué los clavos? ¿Por qué los clavos? No es precisamente un clavo, pero ahorita les voy a mostrar por qué utilizo esto como referencia.
¿Por qué los clavos? Porque una persona fue capaz de soportar tanto dolor para que tú y yo hoy estemos aquí. Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de esta serie. Y yo que tú no me perdía ni un solo domingo aquí en la casa del Padre, porque si tú comprendes cuál fue el precio que Él pagó, tú vas a comprender el precio de los que están allá afuera sin conocer todavía a Dios. Hoy entenderemos cuán grande tiene el valor de una vida para Dios. Pero, hermana, ¿por qué el Señor tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que pagar un precio tan alto? Vamos a ver qué nos dice Romanos 5:12 cuando hablan de la relación de Adán y Cristo. Y dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Imagínense, qué hermoso es nuestro Padre. Creó todo lo que hay aquí en la tierra, en los cielos y en los mares. Y nos creó a nosotros. ¿Y saben qué? Nos dijo: tú vas a cuidar de esto que yo he creado. Pero te voy a pedir algo. ¿Sabes qué? Puedes tomar lo que tú quieras, pero del fruto de ese árbol no vas a comer. ¿Y qué creen que fue lo primero que hizo el hombre? Desobedecer a Dios. Esta semana iniciamos consolidación precisamente en una familia y yo les platicaba la célula hablando al respecto de eso, que cuando le hablábamos y les explicábamos la situación de por qué Dios había hecho fiesta en los cielos, yo les comentaba, es que imagínense lo que pasó con el pecado original. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿quién creen que tuvo la culpa? ¿Y cuál creen que fue la respuesta? ¿Quién tuvo la culpa del pecado original? ¿Quién? No le echen la culpa a las mujeres también para que se deja Adán, ¿verdad? No, esto fue más allá. La culpa la tuvo la serpiente. Entonces ya saben, ¿quién tuvo la culpa? La serpiente. Entonces, fíjense lo que pasó aquí. Por desobedecer a papá, entró el pecado. Y aun cuando Adán y Eva tenían una relación con Dios en la que podían estar a su lado en todo el tiempo, cuando lo desobedecieron, el Señor los apartó de ese lugar. Es más, hasta puso un ángel a la entrada de ahí del paraíso para que ellos ya no pudieran ni siquiera pasar. Y los alejó de su presencia. El Señor estaba muy dolido, porque si recuerdan que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Que lo menos que hubiera esperado es que nosotros hubiéramos sido obedientes, ¿verdad? Pero no lo fuimos, no lo fuimos. Y ahora, ¿saben qué? Los que no conocemos a Cristo somos parte de ese pecado original. Bueno, pues ¿saben qué sucede? Que ese fruto prohibido nos trajo una tendencia innata al mal, a la pérdida de justicia original y a tener una herencia de culpa, porque nos separamos de Dios. Pero a través de la salvación nos volvimos a encontrar con Él. Ahora la pregunta, ¿por qué dice cuál es el valor de un alma? ¿Por qué no dice el valor de un ser humano, el valor del espíritu? ¿Por qué no dice el valor de un cuerpo? Porque cuando nosotros analizamos el origen de la palabra alma en la Biblia, viene precisamente de dos palabras. Y resulta que una de ellas es precisamente ruach, que en hebreo quiere decir aliento. Y cuando el Señor da de su aliento para formar al hombre, automáticamente nos da vida. Y en la Biblia la palabra alma hace alusión a la vida. De manera integral, habla de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro
espíritu, hermanos, y de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué creen? Dice la palabra del Señor que Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Pero también dice la palabra que hay una promesa, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos muestra en las Escrituras que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, nos está diciendo automáticamente que es el Dios de los vivos. Ay, a ver, hermana Ida, pero es que ¿Abraham está vivo? ¿Abraham está vivo? Isaac está vivo. Jacob está vivo. Y entonces, ¿por qué decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios vivo? Ellos ya se murieron. Porque entonces dice la Escritura, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque todos los que conocemos y permanecemos en Cristo, no solamente tenemos vida aquí en la tierra, hermanos, tenemos vida allá en el cielo. Y aunque ellos ya murieron, nosotros somos su descendencia. Si conocemos a Cristo, es porque a través de la genética de ellos hemos conocido a un Dios vivo. Amén. ¿Saben la pregunta que corresponde? Yo te preguntaría, ¿tu papá y tu mamá ya son cristianos? ¿Tus abuelos ya son cristianos? Porque el día de mañana es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tu abuelo, el Dios de tus padres, tu Dios, el Dios de tus hijos y el Dios de los hijos de tus hijos. Amén. Este es el valor de un alma. Y fíjense que cuando me puse aquí a analizar todo esto, algo que me sorprendió fue lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la creación, fíjense cómo fue Dios. Dice que la creación del hombre muestra lo especial que es para Dios. Ese es el punto 1. ¿Cómo nos dio vida Dios? Vamos a leer Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de ¿qué, hermanos? Y fue el hombre un ser viviente. ¿A dónde se fue el cuerpo de estos hombres? Al polvo. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo. Cuando muramos, ¿vamos a ir a dónde? Al polvo. El espíritu va a ir con Dios. Pero hasta la creación divina, hermanos, tiene la genética y las bases científicas para lo que es necesario dar la vida. Todos los minerales esenciales para los seres vivos, en su mayoría, ¿de dónde se extraen? Del suelo. ¿Cuándo han visto una planta corriendo porque necesita zinc? ¿Cuándo han visto una planta desesperada? ¡Ay, se me acaba el oxígeno! Hermana Ida, tráigame oxígeno. No, ¿saben por qué? Porque la creación del Señor es perfecta. ¿Saben qué tomó? Tomó polvo, pero tenía que darle vida. No tomó piedras preciosas, no tomó un diamante, un zafiro, una esmeralda, no tomó perlas, tomó polvo. ¿Quién está dispuesto a pagar algo del polvo? Nadie. Nadie está dispuesto a dar su vida por algo que vale nada. Pero el Señor sí lo hizo. ¿Y saben qué hizo? Tomó el polvo y se acercó a él después de que formó al hombre. ¿Y saben qué hizo? Se acercó y sopló sobre la nariz de Adán. Y le dio vida. Le dio vida. Y fue así el hombre un ser viviente. Gracias a que el Señor se acercó a nosotros y nos dio vida. Y hoy tú estás aquí, yo estoy aquí,
Porque a pesar de que éramos creación de Dios y estábamos bajo pecado original, nosotros aceptamos la invitación de alguien más para nosotros romper aquello que nos separaba de Dios. Y ahora ¿saben qué hace papá? ¿Qué hace papá? Papá está cerca de nosotros. Está cerca de ti, está cerca de mí. Hace un ratito en la casa de oración nos decía Dios a través de la hermana Adriana: no dudes, ¿sabes qué? No dudes, ama al Padre, ama al Hijo, ama al Espíritu Santo de Dios, porque en ellos hay vida, porque el Padre quería que tú le conocieras, que tú y yo estuviéramos aquí, que su bendición se extendiera hasta 1000 generaciones, como dice su palabra. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana? El Padre quería eso. Y entonces, como humanidad, no íbamos a creer en algo que no conocemos. Y fue necesario mostrarnos su amor a través de la venida de Cristo en esta tierra y de que muriera a causa tuya y mía, para que viéramos hasta dónde nos ama. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús murió, todavía dijo: me voy yo, porque me tengo que ir, pero voy a dejar con ustedes a quién, al Consolador. Y eso que hoy te trajo hasta aquí, eso que te hace permanecer en la iglesia, eso que te hace despertarte en las madrugadas, eso que te hace a no darte por vencido a pesar de todos los procesos que pasamos como hijos de Dios, es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Amén. Y a veces nos preguntamos: ¿cómo voy a salir adelante en el servicio de Cristo? Con amor, con el mismo amor que Él nos creó. Vamos a ver la palabra en Génesis 1, 26 a 27. ¿Cuál será nuestro valor, hermanos, si la palabra del Señor dice que nos trata como si fuéramos su corona? Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ese valor tenemos para Cristo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No solamente se conformó con hacer a Adán, sino que dijo: yo quiero darle una compañera. Y te creó a ti, me creó a mí. Y ahora comprenden por qué el enemigo busca destruir los matrimonios. Ahora comprendemos por qué el enemigo busca destruir a la familia. ¿Por qué el enemigo quiere que los hijos crezcan solo con uno de los padres o con ninguno de los dos? Porque ese es el diseño original de nuestro Creador. Tanto nos amó que nos diseñó un compañero de vida. Amén. Y fíjense aquí, fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos sus hijos. Ahora la pregunta es: ¿qué padre no es capaz de dar la vida por sus hijos? ¿Creen acaso que Dios iba a dudar dar la vida a cambio de la nuestra? Si fuimos hechos a su imagen y semejanza. Se los voy a dejar de tarea, pero la ciencia ha demostrado que en nuestro ADN está escrito el nombre de Dios. Investíguenlo. Así de preciso es la creación de Dios, que hasta dejó su sello de garantía sobre nosotros. Somos hechura suya. Amén. Entonces, a ver, si nosotros como padres nos enojamos por la rebeldía de nuestros hijos, ¿a poco no? A veces estamos tan enojados como papás que no solo no los sonamos y los corregimos, a veces no queremos ni verlos. Mientras más lejitos, mejor. ¿Por qué? Porque el niño tiene que pasar por un proceso
hay que corregirlo. Y entonces, ¿qué haces? Le privas de lo que más le gusta, para que él pueda crear conciencia de que cometió un error. Pues lo mismo hizo Dios con nosotros. Nos alejó un poquito, pero era necesario que regresáramos a sus brazos. Y entonces, ¿qué hizo? Yo necesito que la humanidad vuelva a ver cuánto le amo. Pero como no me conoce y no puede creer en lo que no ve, voy a mandar a alguien, voy a mandar a mi hijo y va a padecer lo mismo que ellos están padeciendo, para que comprendan cuán grande es el amor que tengo por ellos, cuán grande es el amor que nos tiene. Y entonces el punto 2 dice que Dios muestra el valor que tenemos para Él al siempre buscarnos a pesar de nuestra rebeldía. Y así somos como papás, iglesia. Aunque nuestros hijos en ocasiones muestren rebeldía, nuestros brazos de padre siempre los van a buscar. Nuestro corazón siempre va a estar dispuesto a perdonar. Y en algún momento nuestro corazón también está dispuesto a dar la vida por ellos si es necesario. Dios no mandó a morir a alguien por cada uno de nosotros. Mandó al ser más extraordinario y con el amor más grande sobre esta tierra, a Jesús. Y cuando estaba preparando el tema, dice su palabra en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La pregunta es, ¿tú amas a Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Realmente amamos a Dios? Tú como joven, ¿estás aquí porque amas a Dios o porque te obligó tu papá a venir? ¿Estás aquí porque amas a Dios o porque te gozas de sus beneficios? Porque en el Señor hay sanidad, hay libertad, hay restauración, hay vida nueva, hay salvación. La pregunta es, ¿amamos a Dios realmente? Porque yo quiero hablarte hoy de la pasión de Cristo. Y la pasión implica de lo que sufrió el Señor. Pasión no es esa pasión que sentimos por los demás. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando del sufrimiento que Él pasó desde el Getsemaní hasta que murió en esa cruz. Y de eso te quiero hablar en este punto. A pesar de que no éramos los más indicados, Él murió por ti y por mí. Vamos a hablar del sufrimiento de Jesús en la cruz. Quisiera decirte que lo que sufrió Jesús fue un sufrimiento ligero, pero no fue así. Fue un dolor extremadamente intenso. No solamente era un dolor físico, era un dolor emocional, pero también psicológico. Recordemos que todo lo que les voy a decir es algo estimado. Nadie conoce a ciencia cierta cuántos latigazos le dieron. Nadie conoce a ciencia cierta todo lo que tuvo que caminar con esa cruz a cuesta. Pero es una estimación. Y yo espero que puedas percibir el amor que Dios nos tiene a través de la pasión. La palabra sí nos habla de las horas de agonía en la cruz. Dicen que su duración fue aproximadamente de 6 horas. Empezó a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que fue el momento en que Jesús murió. Ahora, Él no estaba en una cama, como solemos hacer, como suele pasar con la mayoría de las personas que tienen la oportunidad tal vez de pasar un proceso en el cual
las personas se pueden despedir de él, ¿no? Porque sufre una enfermedad. Él no estaba en una cama, no estaba en la posición más cómoda en ese momento. Él estaba ¿en dónde? En la cruz. Ya había pasado por un juicio muy doloroso. ¿Y por qué hablan de cuestión emocional, hermana Ida? Pues por la tortura previa. Antes de ser crucificado, ya había soportado ese juicio agotador, varias sesiones de tortura, pero ¿saben qué era lo más triste? El rechazo de aquellos que él amaba, de aquellos que estaban cercanos, de sus propios discípulos, los que él eligió. ¿Qué hizo Judas? Lo vendió por unas monedas de plata. ¿Qué hizo Pedro, que decía que lo amaba y que no lo negaría? Lo negó. Lo negó. Y cuando lo estaban persiguiendo para arrestarlo y veían sus discípulos que ya estaban a punto de tomarlo preso, ellos se escabulleron para que no lo relacionaran con él. ¿Tienes idea de esa tortura psicológica? No solamente sufrió procesos físicos, sino también mentales. Ahora, dicen que la causa principal de su muerte fue un choque hipovolémico. Aquí está el doctor con nosotros. Yo no sé mucho de medicina, pero lo que sí leí, el choque hipovolémico se da cuando una persona pierde mucha sangre. Cuando pierdes varios litros de sangre en automático, paras de respirar, ¿verdad? Ya no hay manera de que se esté oxigenando tu cuerpo. Y eso a la vez le ocasionó una ruptura cardíaca. Pero yo quiero que comprendas aquí, iglesia, que el problema no fue la ruptura que sufrió en el corazón de manera física, fue el dolor de que lo hayan negado. Que aquellos que unos días antes le decían Hosana en las alturas y lo recibían con palmas en las manos porque él era un hombre que hacía milagros, maravillas, señales y prodigios, era el mismo pueblo que días después gritaba, crucifíquenlo, y lo escupían. Así que si tú dices, es que hermana Ida, yo estoy aquí en la iglesia, pero nadie comprende mi dolor. Tú no vienes a la iglesia para que el hermano de al lado o yo comprendamos tu dolor. Dios mandó a su hijo para que él sufriera y comprendiera tu dolor. Y si hoy estás aquí, no es por nosotros que somos tus hermanos, estás aquí porque él comprende tu dolor. Él también ha sido rechazado, él también ha sido herido. Tal vez tú no has perdonado a tu padre todavía porque te flagelaba desde pequeño o no te dirigía la palabra. A él lo flagelaron. Y ahorita vamos a ver con qué lo flagelaron. Y nosotros a veces no podemos olvidar la ofensa del padre, de la madre, del vecino, del hermano que está ahí al lado. Sufrió asfixia y un dolor insoportable. Vamos a ver por qué. Él, al llegar a la cruz, ya había soportado una flagelación brutal. Los látigos con los que lo golpeaban eran semejantes al que aparecen en la imagen. Yo les diría que esos pequeños lacitos, pues realmente son lazos, ¿no? Es metal, era metal. Y lo que ven ustedes en la punta, pues no son nueces, son bolitas de metal con púas de metal, o bien, por lo que leí, también podrían ser huesitos incrustados allí. Hablan quienes han investigado todo esto acerca de la cantidad de latigazos. El número exacto no se conoce, pero hay diferentes interpretaciones. Dicen que los judíos se limitaban el castigo a 40 latigazos menos uno. Quiere decir 39 latigazos.
no con el cinturón con el que nos correteaban nuestros papás, no, con este artefacto. Algunos otros hablan de que fueron más de 150 latigazos. ¿Por qué, hermana Ida? Bueno, recordemos que los latigazos no los aplicaron los judíos, los aplicaron ¿quiénes? Los romanos. Y los romanos no se sujetaban a las normas de los judíos, por lo tanto no estaban obligados a seguir esa ley. Lo que sí develó la sábana santa es que había al menos 720 pequeñas heridas. 720. Y ese, bueno, pues es el látigo romano que se llama flagrum. Y ahora vamos a la condición física de Jesús. Ya llevaba un dolor insoportable por el juicio, por la mentira, por el rechazo, por el cómo lo iban humillando en el camino. Y ahora tenía que soportar un dolor profundo, un dolor físico. Y eso le causaba sufrimiento mental y emocional, angustia. Llevaba traición y abandono. Como les dije, sufrió la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de la mayoría de sus discípulos, burlas y humillación, lo escupieron. Y aparte, él se sentía abandonado por su papá. ¿Se acuerdan cuando llegó al Getsemaní? Antes de que llegara este momento, ¿qué le dijo al Señor? Si puedes, pasa de mí esta copa. Él no se quejó, pero llegó a sentirse abandonado. Y usted y yo nos hemos sentido abandonados muchas veces. Él sabía cuál era el plan y el propósito por el cual llegó a la tierra. Lo sabía muy bien. Subió al Getsemaní, le dijo al Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero jamás se lo rogó así con el corazón, aunque en el fondo era tanto el dolor que cuando Jesús estaba orando, comentan que él estaba, ¿qué? Dando gotas de sangre. Porque él sabía que había venido a esta tierra a dar la vida a cambio de la nuestra, a traer la salvación para que pudiéramos estar en contacto con Dios. Eso es parte de lo que el Señor vivió. Ahora, tú estás aquí y hemos visto cómo la presencia de Dios se derrama sobre este altar. ¿Y sabes qué es lo más triste y cuál es algo que quiero sembrar en tu corazón? Nunca vengas a la casa del Padre sin pensar que esa gloria que estás percibiendo en ese momento tuvo un alto precio. Y muchas veces aquí está, joven, adulto, niño, la presencia de Dios y somos insensibles a ella. Somos insensibles a ella, al alto precio que el Señor pagó para que tú y yo estemos deleitándonos a veces en manifestación. Qué bonito, qué bonito. Porque la creación tuvo un propósito. Y hace un momento cuando oraba la hermana Nayeli recordaba el propósito del por qué fuimos creados, por qué somos valiosos, porque fuimos creados para glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo lo glorificamos? A través de nuestra vida de testimonio. ¿Cómo lo glorificamos? Cuando tú vienes aquí, levantas tus manos y le alabas con el corazón. Cuando a pesar de los propósitos que el Señor tiene, que quizás sean difíciles de enfrentar a lo largo de tu vida, tú le glorificas, tú le cantas, tú le adoras, aunque te estés partiendo de dolor. Aunque tengas tal vez cansancio y ahorita el domingo quisieras estar en tu casa descansando, pero ¿sabes qué decidiste? Lo mejor, venir a pasar el tiempo de calidad con Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegamos al Padre, Él nos abastece para todo lo que vamos a enfrentar más adelante. El Señor no se dio por vencido, iglesia. El precio fue muy alto. Y voy al punto 3 y dice que Él quiere que caminemos conforme al corazón de Él.
y qué implica caminar conforme al corazón de Dios. Vamos a leer lo siguiente en las Escrituras, en Juan. Dice la palabra de Dios en Juan 5:13, que el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente en ese lugar. Primera de Juan 5, 1 al 3. Lo leo aquí. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si tú conoces el valor de Dios, tú vas a conocer el valor de las almas. Si tú conoces tu valor, tú vas a amar al Padre. Vamos a amar al Padre. Dice la palabra del Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sabes? Los mandamientos de papá no son gravosos. No creo que te hayas torturado en la semana para poder estar aquí. No, al contrario, les aseguro que en la semana vimos la mano poderosa de Dios sosteniendo nuestra vida. Les aseguro que en la semana viste la mano de Dios sosteniendo tu familia. Viste la mano de Dios sosteniendo tu vida y ayudándote a ser de bendición para alguien más. Así que no es gravoso que tú y yo estemos aquí. El que tiene al Hijo, hermanos, tiene la vida. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y nosotros lo tenemos. Y me da mucho gusto que aquellos que estuvieron hace 8 días acá y recibieron a Jesús en su corazón, hoy puedan disfrutar de esa vida. Pero el mensaje, iglesia, y con lo que quiero concluir, es lo siguiente. El valor de Dios es inmenso, pero el valor que Dios tiene por el hombre es inmenso también. ¿Ya contactaste a las almas que trajiste la semana pasada? ¿Ya tocaste a su puerta para que abriera la puerta de su corazón y para que le digas por qué hubo fiesta en los cielos el domingo pasado? Amén, gloria a Dios por su vida. Pero si no lo has hecho, iglesia, hazlo, porque esa alma, al igual que la tuya, tiene un precio muy alto pagado por Dios. No te conformes por ser el creyente que viene, se satisface y se va. Comprométete a amar y a cuidar las almas que el Señor está trayendo a esta casa. Así como te alegraste con nosotros porque estuvieron aquí, ve y dile al Padre que tú quieres que ellos crezcan en los atrios de esta casa. Ve y dile al Padre que te vas a comprometer y a orar por ellos. Ve y dile al Padre que has comprendido el valor y el precio tan alto que Él tuvo que pagar. Y como nos lo decía papá en la casa de oración, iglesia, el Señor no solamente quiere que llenemos la casa el día del amigo, quiere que nos comprometamos a cuidar a esos bebés que el Señor ama. Porque no los va a alimentar el pastor nada más, no los va a alimentar nada más el liderazgo. Esos hijos que tú trajiste a esta casa son tuyos también.
¿Cuántos años llevas como cristiano, cristiana? ¿Cuántos años llevas conociendo del precio que Jesús pagó por ti, por mí? ¿Cuántas personas has traído a los pies del Padre para que lo conozcan? ¿Cuál ha sido el costo que has pagado para que ellos estuvieran aquí? Papá lo pagó. No dejes que esas almas se pierdan. No dejemos que esas almas se vayan. Que ellas conozcan del amor de Dios. Y oro a Dios para que seas de bendición para ellos. Que tú puedas pararte en la brecha y orar para que esos hermanos permanezcan. Para que el día de mañana que llegues a los pies de Cristo, cuando lo estés visitando en la eternidad, no solamente le digas, mira, te estoy entregando a 5 de mis generaciones. También le digas al Padre, pero papá, te estoy entregando las generaciones de mi vecino. Te estoy entregando las generaciones de mi compañero de clases que estaba perdido en la drogadicción. Te estoy entregando las generaciones del matrimonio que vivía junto a nuestro hogar y que discutía frecuentemente. Te estoy entregando a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Porque la salvación no solamente es personal. Si estamos aquí es porque Dios quiere que te levantes, que seas parte de esa generación de fuego, de esa generación de autoridad. Y no me digas, hermana Aida, es que yo no tengo palabras. Dime cuántos títulos tenía Jesús. ¿Cuántas licenciaturas tenía? ¿A cuántos preparados llamó a ser parte del discipulado? No tenían maestrías, no tenían doctorados, solamente estaban conscientes de que lo habían dejado todo por Él. Solamente estaban conscientes de que el amor más grande, el más puro, el amor eterno era suficiente para transformar el corazón, e incluso de Saulo. Y el Señor quiere usarte a ti. No te conformes con estar aquí. Que el Espíritu de Dios no te deje quieto hasta que tú le digas a papá, comprendí tu valor, comprendí el precio tan alto que pagaste. Y fui y hice discípulos hasta los confines de la tierra. Amén. Si fuiste bendecido por este mensaje, por favor comenta en qué parte de él Dios habló a tu vida. No se te olvide dar me gusta y compartir. Suscríbete para que puedas estar al pendiente de las siguientes predicaciones. Bendiciones.